informe sumamente interesante. Hoy recordamos 22 de julio, el Día Mundial del Cerebro, Sani. Así es. Aquí justamente para contarles acerca de eso, en breve vamos a hablar más de ese tema. Pero antes vamos a hablar de esto que anunciábamos también al inicio, Carlitos, Amparo, audiencia, con relación al termómetro. Hay mucha controversia en relación a dónde se tiene que medir. Cuando hacíamos el avance con María Teresa, ella nos decía que a ella le suelen tomar en el cuello. A mí también ya me tomaron en el cuello al ingresar a un supermercado y me pareció raro. Yo le dije, señor, le puse así y me dice, no, acá en el cuello. Eso me pareció, por primera vez me tomaron este fin de semana ahí, Sani. Pero, ¿te acuerdas que inclusive habíamos hablado del miedo de que llegaría a quemar las neuronas y después se desmintió? Se desmintió, de hecho nosotros tuvimos también aquí un informe muy detallado acerca de eso. Hablamos con un profesional en el campo neurológico, nos dijo, bueno, en este caso de que desmintió justamente, de que puede afectar, inclusive con un oftalmólogo también habíamos hablado, desmintiendo también esa consecuencia que podría ocasionar. Así es, y por eso justamente para desmitificar todas esas cosas que están corriendo en las redes, quisimos hablar con una persona que con propiedad nos va a poder explicar bien. Es la directora de Vigilancia de Enfermedades, la doctora Viviana de Egea, quien nos va a contar acerca de esto, de la temperatura, dónde se debe tomar, y además vamos a debatir sobre el uso, por ejemplo, del secador de manos eléctricos y una serie de medidas de protección que se están tomando en este momento contra el coronavirus. Mucha gente dice la vacuna, pero los médicos nos recuerdan que la mejor vacuna es seguir los protocolos. Doctora, muy buenos días. Te saludamos desde Vive la Vida, Viviana de Egea. Buenos días, Sani y compañeros y a su distinguida audiencia. Muchísimas gracias por el interés en estos temas. Así que voy a tratar de contestar todas sus preguntas. Bueno, arrancamos con preguntas. Bueno, comentanos un poquito, doctora Viviana, con relación, ¿qué pasa con el uso de secador de manos? ¿De qué manera puede afectar o no a la medida de hacer la medición de la temperatura? Bueno, en verdad el uso del secador de manos con vientos, digamos, ya sea frío o caliente, no está recomendado dentro de un ambiente donde pudiera haber personas enfermas, porque lo que hace es dispersar cualquier tipo de microorganismos que estén en las superficies de alrededor, ¿sí? Eso en primer lugar. Ahora, en otros lugares, tipo comercios, shopping, cualquier otro tipo de lugar donde no haya personas enfermas, el riesgo es menor, ¿sí? Ahora, si el viento que tira es frío o caliente, eso puede modificar brevemente, durante un breve periodo de tiempo, la temperatura de la superficie de la piel de las manos. Entonces, la lectura que va a dar el termómetro después, si es que se nos toma la temperatura en las manos o en la muñeca, puede tener variación. Bueno, inicié con esta pregunta, doctora, porque es a consecuencia justamente de la medición con el medidor de temperatura que se utiliza tanto en la mano, en el cuello, en la cabeza. ¿Dónde hay que usar y por qué? Bueno, la verdad es que es muy interesante como surgieron tantas controversias con respecto a este uso, ¿verdad? Que ya me preguntaron de dónde se originaron estas controversias y la verdad es que yo creo que todo lo que rodea a esta pandemia está acompañada de muchísimos mitos y muchísimas informaciones que ya corren en las redes y en las noticias antes de ser verificadas. Entonces es súper importante tratar de dar una respuesta basada en evidencia. La medición de la temperatura se hace, digamos, ya hace décadas en varios sitios anatómicos del cuerpo dependiendo del tipo de termómetro. Siempre tradicionalmente se utilizaron los de contacto. Bueno, antes se usaba el tocar la piel y más nada, ¿verdad? Acá abajo del brazo. Entonces se utilizaba tocar la piel de, claro. Entonces, por ejemplo, los termómetros tradicionales de mercurio tenían su localización específica para tomar la temperatura en región axilar, rectal y en la boca. Luego se vio que algunas enfermedades podrían transmitirse por contacto, ¿sí? Y sobre todo bacterias que se pueden quedar pegadas en estos termómetros si no se los higieniza correctamente. Entonces empezó a surgir la medición de temperatura
sin contacto, que es lo que hoy está prácticamente masificado, que son estos termómetros de medición infrarroja que vemos. El fabricante nos aclara que el sitio preferido es el centro de la frente. Ok. ¿Por qué? Porque ahí detecta la irradiación de calor del cuerpo con una exactitud mejor, digamos. Doctora. Esa es, sí. Y la 100, porque algunas personas también decían que la 100 podría ser más exacta, porque hay veces que inclusive te ponen, si bien a veces el aparato no es el correcto, ¿verdad? Y te da una temperatura completamente diferente a la que realmente tenemos. Exacto, y normalmente, de acuerdo, acá lo importante es que la empresa o el centro que va a implementar esta medición, o si nosotros tenemos en casa, miremos el prospecto que viene con la cajita y miremos dónde ellos evaluaron y dónde ellos calibraron que se tome la temperatura. En general, estos de contacto te indican o en el centro de la frente o, como mencionaste, en la sien, ¿sí? Porque teóricamente la arteria temporal que está en esta región es la que mantiene una temperatura más estable, ¿sí? No es que sea incorrecto o que haga daño tomar fuera de ese lugar anatómico. El problema es que puede darte una medición que no es la real, ¿sí? Esa es la cuestión realmente. O sea, que no hay que confiar solamente en eso. Por ejemplo, si uno se va a basar en, no, estoy bien porque me tomaron la temperatura al entrar a un negocio y me daba bien. No, porque uno no lee el manual de cada aparatito que te está midiendo al entrar a un local o a otro. Claro, aquí lo importante es cuando nos muestran la temperatura que nos registraron, tener en cuenta que la temperatura normal del cuerpo humano va de 36.5 a 37.5. A veces nos leen la temperatura registrada y dicen 33 grados, adelante. Ese es un error, ¿verdad? Esa no es la temperatura correcta. Bien, doctora. ¿Sí? Entonces, doctora, sí. Para hacer un repaso, básicamente, primero hablábamos del uso, en este caso, del secador de manos, que, bueno, dan ciertas indicaciones que no puede ser utilizado en diferentes lugares, por la sencilla razón de que puede esparcir el virus si es que una persona está justamente con síntomas o si no está, si es asintomática y bueno, está con el virus dentro. Ahora, aparte de eso, puede también generar una medición distinta a la hora de utilizar el producto. Ese termómetro que mide la temperatura también tiene que ser utilizado en la frente, en la cabeza, recordemos, no en la muñeca, justamente para no alterar eso, ya que vamos a utilizar, supongamos, ese secador de manos. Pero lo más importante aquí también es la utilización del producto. ¿Qué producto es el recomendable? Porque también estamos viendo de que se utilizan termómetros que son industriales, que no son justamente para el ser humano. Claro, eso también es importante a la hora de adquirir este dispositivo, ¿verdad? Hubo un momento, sobre todo al inicio de la pandemia, marzo, abril, cuando se empezaron a instaurar las medidas, donde escaseó aparentemente este termómetro infrarrojo de uso humano y entonces empezaron a utilizar los comercios y otros lugares los termómetros que son de uso industrial. ¿Cuál es el problema? Tampoco representan un daño para la salud del ser humano. El problema es que esos están calibrados para otro rango de temperatura. Entonces, me va a dar una temperatura y yo no voy a estar seguro si realmente esa persona tiene esa temperatura que me figura o no. Esa es la diferencia. Por eso es que tenemos que usar el dispositivo que está calibrado para el cuerpo humano. Bueno, doctora, y de acuerdo a la experiencia que se tiene hasta este momento, ese uso que está en el protocolo de los termómetros que se le toma la temperatura a la gente al entrar, ¿realmente ha rendido algún tipo de fruto? ¿Hay alguna persona que, por ejemplo, le dijeron, mira, vos estás con fiebre, andá, hacete ver, no puedes entrar? Porque supuestamente es para eso, ¿verdad? Un sistema de prevención para detectar a personas que están con alguna enfermedad. Sí, la verdad que las 3 patas de las medidas de prevención al ingreso a los locales está realmente haciendo una gran diferencia. Primero, la higiene de manos, ¿verdad? Eso realmente hemos logrado instaurar, a pesar
a pesar de que a lo mejor falta un poco todavía, pero hemos logrado instaurar esa medida de prevención. El uso de mascarillas, ¿sí? Eso también es demasiado importante. Y el filtro de temperatura sí funciona, sobre todo cuando la persona que lo hace tiene una breve capacitación de cuál es el rango de temperatura normal. Y sí ha habido casos de personas con síntomas que a lo mejor la primera manifestación que tuvieron fue fiebre y fueron detenidas, o sea, no detenidas, sino que paradas en ese lugar, no ingresar o derivarle directamente a un centro asistencial. No te puedo decir si alguno de esos resultó ser COVID positivo o no, pero sí que se detectó la fiebre, ¿sí? O sea, sí es importante este filtro si lo utilizamos de forma adecuada, ¿verdad? Así es. Bueno, por ahora entonces claro, todas las aclarado. preguntas están aclaradas, Sí. la gente en su casa a lo mejor tiene más dudas. ¿A qué página se puede entrar si es que uno tiene consultas, dudas? El Ministerio de Salud ofrece también un WhatsApp, creo, para consultas. Bueno, la página del Ministerio de Salud es muy dinámica, el apartado de COVID-19 es muy dinámica, hay un equipo técnico que permanentemente actualiza la información que figura ahí y los protocolos también sanitarios son constantemente revisados y actualizados en la medida de las necesidades. Entonces, justamente ayer se actualizaron algunos de los protocolos que es protección al personal de salud y monitoreo, ¿verdad? Que están disponibles desde ayer. Eso es accesible a todo el público. Perfecto. Realmente hay un gran esfuerzo en mantener la información lo más actual posible. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Viviana De Gea, por toda la información. Y tengo entendido en Twitter también está el teléfono de WhatsApp donde uno puede hacer preguntas y te responden los médicos del Ministerio directamente. Buenísimo. Gracias, doctora. Vive la